Saludo con gusto a Arturo Sarucán, consultor y ex embajador de México en Estados Unidos. Arturo, bienvenido. Un placer estar contigo como siempre, Guillermo. Hace unos días, en víspera de las elecciones intermedias en Estados Unidos, platicamos aquí mismo acerca de las expectativas de la elección y comentamos que estaríamos en contacto nuevamente para evaluar los resultados. Hoy ya prácticamente está todo dicho. ¿Cuál es el balance que haces, Arturo, del resultado electoral? Mira, Guillermo, ciertamente es el mejor resultado para un presidente en su primer elección intermedia después de haber ganado la Casa Blanca. Hay que recordar que desde la Segunda Guerra Mundial, con la excepción de la elección intermedia de 2002, un año después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, donde la sociedad estadounidense, digamos, arropó al presidente George W. Bush, todos los presidentes estadounidenses han perdido el control de la Cámara de Representantes. El promedio de escaños perdidos es de 27. Hay que recordar que algunos de los resultados más malos para presidentes en funciones son los que le tocaron a Clinton, a Obama, a Trump, donde perdieron de 40 escaños para arriba. Obama perdió 63 escaños en el 2010, pero ciertamente este resultado, donde finalmente, como habíamos advertido la semana pasada previo a las elecciones, los demócratas efectivamente lograron arañar el control y mantener la mayoría en el Senado. Incluso podrían ganar un escaño adicional al que tenían previo a las elecciones, y en la segunda vuelta del escaño en Georgia logran recuperar, mantener ese escaño. Entonces, un muy buen resultado en el Senado, porque además hay que recordarle a tu audiencia que el Senado es clave para toda una serie de temas, desde confirmación de funcionarios a puestos de la administración, lo que está haciendo Biden en tratando de nivelar en el Poder Judicial la designación de jueces y que pues, no esté tan escorado a la derecha. En la Cámara de Representantes, tal y como advertíamos, los republicanos han obtenido la mayoría, pero ciertamente con un margen mucho más pequeño del que incluso se anticipaba en la velada previa a las elecciones. Algunos de las contiendas en donde se jugaba mucho por el peso del Estado, los candidatos demócratas le han ganado a los candidatos republicanos, sobre todo candidatos republicanos avalados, apoyados por Trump. La gran mayoría de los candidatos avalados por Trump han perdido, y yo creo que muchos analistas subestimaron el peso que tendría la preocupación por la salud democrática de la República, por el impacto que tuvo la decisión del verano la decisión de la Suprema Corte en el verano en materia de aborto. Y estos dos temas lograron realmente movilizar al voto demócrata, a muchos sectores de la base demócrata, y esa coalición demócrata que le dio la victoria al Partido Demócrata en las intermedias del 2018 y a Biden en 2020 se volvió a articular para darle pues, uno de los mejores resultados, a pesar de la pérdida de la Cámara de Representantes, a un presidente en funciones. Embajador Arturo Sarucán, cabe subrayar que no apareció la ola roja que anticipaban los republicanos y que el resultado no fue tan adverso como temían los demócratas. ¿Cómo quedan posicionados los dos partidos rumbo al 2024? Bueno, no hay que perder de vista que, a pesar de que es un resultado menos malo para la Casa Blanca, de todas maneras el control republicano de la Cámara de Representantes quiere decir que vamos a tener, primero, un Congreso dividido, y segundo, en función de que uno de los dos recintos legislativos está en manos de la oposición, es muy probable que el Partido Republicano en la Cámara de Representantes primero busque torpedear todas las iniciativas legislativas que el presidente Biden presente de aquí al 2024. Segundo, temas importantes que el Congreso, que la Cámara de Representantes había venido desahogando, como esta investigación a los actos sediciosos del 6 de enero del 2021, el papel del expresidente Donald Trump en esos actos sediciosos. Eso, por ejemplo, pues ya salió por la ventana, eso se va a terminar. Es muy probable que la Cámara de Representantes, Guillermo, quiera iniciar su serie de investigaciones. Van a buscar iniciar un juicio político en contra, por ejemplo, del secretario de Seguridad Interna del gabinete de Joe Biden, Ali Mayorkas, con el argumento de que Mayorkas es el responsable de la invasión que México está permitiendo por la frontera con Estados Unidos de migrantes de todas partes del mundo.
Es decir, vamos a ver, yo creo que un impasse, sobre todo legislativo. El país al final del día amaneció el día después de las elecciones igual que amaneció el día de la elección, igual de dividido, de polarizado, de tribalizado. Eso no cambia, pero pues sobre todo también va a ser interesante ver qué decisiones toma Joe Biden, Guillermo, porque con este resultado quizá la tentación de volver a lanzarse como candidato demócrata para el 2024 podría elevarse. Me parece a mí que es la decisión incorrecta. Me parece que con este buen resultado Joe Biden debería decir que él no va a buscar la reelección y le va a pasar la estafeta a una generación más joven de políticos demócratas. A la vez, la gran paradoja es que en los careos de potenciales candidatos republicanos, hoy por hoy el único político demócrata que puede derrotar a Donald Trump se llama Joe Biden. Entonces, pues vamos a ver qué curso toma la reflexión del presidente Biden en torno a si se postula nuevamente o no, o si decide abrirle paso a una nueva generación de políticos demócratas. La bronca es que ninguno de los que podrían ser candidatos demócratas hoy por hoy parece tener el tamaño, el peso para poder confrontar o a un Donald Trump, o en el caso que Donald Trump, a pesar de su anuncio de que contenderá de nuevo por la nominación del Partido Republicano, si no llega un Ron DeSantis, que es el gran ganador de la jornada electoral del 8 de noviembre, el gobernador de Florida que se reelige, no solo por el margen de 19.5 puntos porcentuales por encima de su contrincante demócrata, sino por la coalición que Ron DeSantis en Florida logra articular de votantes suburbanos, votantes rurales, votantes hispanos, incluso logra arañar un poquito apoyo al Partido Demócrata en el gran bastión del Partido Demócrata, que es el condado de Miami-Dade, donde está la ciudad de Miami. Y Ron DeSantis se convirtió quizá en el candidato más sólido, pero a la vez pues, también va a haber mucho morbo en ver esta contienda entre Ron DeSantis y Donald Trump, lo que yo llamo el choque de trenes Ron versus Don, porque pues, Trump ya empezó a atacar frontalmente, de la misma manera que lo hizo en la campaña del 2016, a sus posibles contrincantes republicanos camino al 2024. Eso va a ser muy interesante ver. Embajador Arturo Sarucán, a Trump no le salieron las cosas como hubiera querido, no quedó tan bien posicionado el Partido Republicano, aquellos a quienes apoyó Trump no obtuvieron los resultados deseados, pero además se consolidaron fuertes competidores, ya lo decías, como Ron DeSantis en Florida, a pesar de lo cual Trump lanzó su candidatura a la presidencia. Desde tu punto de vista, ¿cuál es el panorama para Donald Trump? Mira, primero, a pesar de que efectivamente fue un muy mal resultado para Donald Trump no estaba en la boleta, pero a la vez estaba en la boleta por todos estos candidatos que él apoya, tanto a gobernaturas como sobre todo a escaños en el Senado. Le fue muy mal, la mayoría de los que él avaló perdieron, además eran candidatos impresentables. En parte yo creo que Trump iba a tomar esta decisión irrespectivamente lo que ocurriese la noche de las elecciones. Es también quizá una medida para tratar de blindarse de un eventual posible proceso de enjuiciamiento en el Departamento de Justicia, que pues, es el que ha estado investigando con base en lo que el Congreso ha estado entregándole con respecto al papel que él jugó en los actos sediciosos, en la intentona golpe de Estado de enero del 2021. A la vez, muchos legisladores, muchos líderes del Partido Republicano, como que han querido empezar a abrir distancia con Donald Trump, sobre todo como resultado de lo que ocurrió en las intermedias. No hay que olvidar que lo han hecho ya en un par de ocasiones previas. Cuando el ataque al Congreso, hubo varios legisladores, varios líderes del Partido Republicano que empezaron a señalar o a apuntar que marcarían su distancia, que romperían con Donald Trump. A la hora de la hora se doblaron como naipes. La gran interrogante es si, a pesar de que hoy otra vez están diciendo que es momento de exorcizar a Trump, a exorcizar el Partido Republicano de la sombra del peso de Donald Trump, si a la hora de la hora van a tener la columna vertebral para hacerlo. Habiendo dicho todo esto, también, Guillermo, sería un gran error
por el resultado que implica, por lo que implica el resultado de las elecciones intermedias del 8 de noviembre para Donald Trump, descartar a Donald Trump. Fue un error que muchos de nosotros lo hiciéramos en el 2015, 2016, cuando se postuló como candidato por primera vez al Partido Republicano, y en esta ocasión, a pesar de que es el momento más débil en la carrera política de Donald Trump, es el proceso preelectoral al que llega más débil de los que él ha enfrentado en el 2016, en el 2020 y ahora camino al 2024. Sería un gran error dar por muerto o dar por descartar a Donald Trump, porque pues, al final del día el señor sigue teniendo un peso importante en el Partido Republicano, con toda una serie de psicofantes y matraqueros que hoy por hoy están incrustados en el Congreso, en cargos a nivel estatal, gobernadores, secretarios de Estado en algunos gobiernos estatales, y pues 30-35% del voto duro del Partido Republicano. Entonces creo que sea Ron DeSantis, sea Greg Abbott, sea Mike Pompeo, sea Mike Pence, cualquiera de los republicanos que podría decidir lanzar su candidatura, su nominación para la candidatura republicana, para los analistas políticos sería un gran error hoy por hoy dar por muerto a Donald Trump. Está allí, va a ser un factor de peso. No deja de ser, me parece insólito, que un presidente que fue enjuiciado políticamente 2 veces, un presidente que encabezó un intentón a golpe de Estado, sea un presidente que por tercera ocasión busca la nominación para contender como candidato a la presidencia de la República. Con base en todo lo que has dicho, Arturo Sarucán, ¿cómo serán los siguientes 2 años del gobierno de Biden? Bueno, yo creo que Biden va a estar abocado a tratar de, primero, mantener esta coalición demócrata que le dio a él la victoria en el 2020 y que le ha dado este resultado ahora en las elecciones intermedias. No va a ser fácil porque el ala progresista del partido, sobre todo si logran, por ejemplo, agregar un escaño más a sus números en el Senado, ya no van a depender del senador demócrata conservador de West Virginia, Bob Manchin, el senador Manchin, que ha sido el senador que ha, digamos, de alguna manera saboteado, torpedeado la agenda legislativa del presidente Biden, obligándolo a descartar posiciones que son muy importantes para el ala progresista del partido. Entonces, primero va a haber tensiones, me parece, entre el ala moderada de centro y el ala progresista del partido. Biden va a tratar de mantener esta coalición centrista, votantes independientes, mujeres que jugaron un papel fundamental en el resultado del 8 de noviembre aquí en las elecciones intermedias. A la vez también va a ser interesante ver cómo este Congreso dividido logra pasar legislación. Va a haber una serie de decisiones muy importantes en las semanas y meses por venir, desde la ayuda estadounidense a Ucrania, el techo de la deuda, toda una serie de políticas que para el presidente Biden son fundamentales en materia de cambio climático y economía verde. Y también pues, va a haber decisiones muy relevantes en función de la agenda con México, cuando en la Cámara de Representantes están llegando a comités y a subcomités legisladores republicanos que han sido muy críticos de toda una serie de posiciones de política pública del actual gobierno mexicano. Será interesante observar lo que suceda en los meses por venir. Embajador Arturo Sarucán, gracias por tu participación en el programa. Es un gran placer, como siempre, estar contigo, Jan. Gracias, Arturo, nuevamente. Enseguida llega al Vaticano enorme árbol